nuestra reflexión en esta semana bíblica. Esperemos que el estudio, el análisis del Apocalipsis de San Juan que hoy trataremos nos ofrezca algunos elementos para entender y profundizar en este texto sagrado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero exponer el texto en 4 momentos. Primero quiero hacer una introducción así de forma general también, y luego analizar la estructura del texto y el simbolismo que tiene, que es la parte central, digamos, de este análisis, junto con algunos elementos teológicos que puedan considerarse en un momento final. La línea opuesta, la hermenéutica que decíamos de algunos textos. Bien, primero habría que considerar que el Apocalipsis de San Juan es una de las obras más originales de la Sagrada Escritura. Desde luego que no es fruto de un solo autor y pertenece a un género muy particular que algunas veces causa una cierta sorpresa leerlo, un cierto temor o una especie hasta de morbo a veces, sobre todo en la cuestión interpretativa o exegética, que es aplicado en diferentes, las imágenes que vienen son aplicadas en diferentes momentos, situaciones de la vida con las que tenemos que ir con mucho cuidado para no caer, como decía el primer día, en un fundamentalismo bíblico. El prólogo, es decir, la primera parte del texto, nos menciona ya en sí mismo quién es el autor, dónde lo escribe y a quién está dirigido. En este caso, los primeros 3 versículos del Apocalipsis 1 se encuentra ahí señalado que el escritor es San Juan. Yo, Juan, dice Apocalipsis 1:9, y posiblemente no sea obra de un solo escritor, sino sea un trabajo verdaderamente de un círculo, de una escuela, la escuela juánica, como se había iniciado en unos estudios posteriormente. Se señala también el lugar en el versículo 1:9, Apocalipsis 1:9, encontrándome en la isla de Patmos, y la motivación que, como ya lo mencionaba, forma parte de una inspiración bíblica. El Espíritu del Señor se apoderó de mí y obviamente lo lleva a escribir. Juan es una especie de profeta, se encuentra con los zorroelos, visionarios del Antiguo Testamento, o en continuidad pues con ellos, y que a través de este momento de inspiración, a través de esta especie de rapto místico, contemplan un acontecimiento divino para nuestra situación histórica y la ponen por escrito, utilizando obviamente la personalidad propia del autor. El Apocalipsis, dentro de la apocalíptica, habría que ubicarlo como género literario. La apocalíptica cristiana, que más o menos se desenvuelve, porque hay una apocalíptica más antigua, un género apocalíptico que encontramos en el Antiguo Testamento también, pero ubicando el género dentro y en el momento histórico del siglo I, podríamos decir que es una apocalíptica que desemboca en una cristología prenicena del Concilio de Nicea 325 y que contiene algunos elementos que se van a retomar o a revalorar tanto en el gnosticismo de los primeros siglos como posteriormente en la cristología.
Habría que señalar también que como género literario, pues va a utilizar muchos símbolos. Una característica fundamental de este género es el uso de los números, de los colores, de los animales, de seres de otro mundo, dragones, ángeles, que de alguna forma o de otra pertenecen a la apocalíptica bíblica veterotestamentaria. El libro del Apocalipsis nos enseña a interpretar los acontecimientos de nuestra vida, sobre todo esos más difíciles, oscuros, donde domina la acción del espíritu del mal, a la luz de Dios, a la luz de un mensaje divino. Obviamente dándoles un mensaje que trasciende la mera temporalidad y por consiguiente su materialidad, ¿no? Esto significa que el lenguaje va a ser un lenguaje de difícil interpretación, sino entendimiento. De difícil interpretación, con una visión bastante dinámica de los elementos, protagonizados obviamente por esta complejidad. Los elementos del Apocalipsis ofrecen también la esperanza, y este es como uno de los temas fundamentales de la obra apocalíptica juánica. Es un mensaje eminentemente de esperanza delante de un momento histórico donde la fuerza del mal es manifiesta e indominable. Se manifiesta lo trascendente de Dios para fortalecer al hombre con un poder superior, y esto es lo que llena de esperanza. Al final triunfará la acción del bien de Dios sobre el mal, sobre los monstruos marinos, el demonio en el mundo. El núcleo fundamental de esta inspiración parece ser que es la venida de Cristo. La imagen del Mesías. Ocurre que es la fuente motivadora de todo el escrito, ¿no? La noción que trata de definir desde el principio al final del texto con una serie de títulos irradiando ciertas imágenes, presentando desde luego muchas figuras. Por consiguiente, no hay que perder de vista ninguna vinculación con Cristo. Hasta podríamos decir que el Apocalipsis de San Juan es un texto eminentemente cristológico. Solamente Jesucristo puede ofrecerle la salvación al hombre y ser el signo de esperanza. Jesucristo es la clave interpretativa, hermenéutica de toda la obra y de toda la historia que se proyecta a través de signos externos indominables. Bien, pues hasta aquí esta pequeña introducción. Vamos ahora a repensar un poco la parte estructural, que desde luego puede ser muy compleja. Vamos a seguir en nuestra exposición y en algunos momentos a este maestro Ugo Bani, que representa obviamente una persona que ha profundizado mucho en el contenido, la exégesis y la teología de este escrito. Ugo Bani dice que el Apocalipsis tiene 4 partes, es cuatrimembre. Primero, obviamente, tiene la estructura casi como si fuera una carta, un prólogo
y al final un epílogo. El prólogo se encuentra en el primer capítulo del 1 al 3 y junto con ello, como hemos visto, casi hasta el versículo 9. Y el epílogo, que es la parte final del capítulo 22, del versículo 6 al 21. Estas dos grandes partes tienen a su vez internamente la estructura de la obra. Y la estructura de la obra también tiene dos partes, o sea, la parte que constituye el conjunto de la carta de una forma más orgánica. Se encuentran las 7 iglesias a las cuales está dirigida precisamente la carta. Una estructura de muchos elementos complejos, desiguales, inciertos, literarios, junto con la parte sucesiva de los 7 sellos. Luego viene acompañada de la apertura de los 144,000, la figura del Cordero, las 7 trompetas. La última parte comienza con la salvación precisamente de la mujer, que aparece en Apocalipsis 12, y la salvación de los 144,000, que también son elementos que vamos a señalar, a lo cual se le une la conclusión de la condenación irrevocable o la exaltación del bien de forma final en la Jerusalén celeste y en el cielo nuevo y la tierra nueva, que a continuación trataremos. Bien, el Apocalipsis de San Juan. Hay otros autores que van a presentar otra estructura del texto, pero me parece lo más factible y aparte de eso un poquito más profunda esta estructura que presenta el maestro Hugo Bani. Está dirigido a 7 iglesias. Habría que considerar aquí en un primer momento que el número 7, que constantemente aparece en el texto, es el símbolo de la totalidad, casi de la universalidad. De tal manera que estas 7 iglesias que aparecen del capítulo 1 al 3, Paz, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Filadelfia, Laodicea y Tiatira, constituyen situaciones a un cierto sentido de toda la iglesia. Pienso, por ejemplo, en la iglesia de Esmirna, que se encuentra en el capítulo 2, 8. Le escribe San Juan al ángel de Esmirna, que es el obispo. Son 7 ángeles que representan los obispos, vamos a ver enseguida. Escribe a la iglesia de Esmirna: yo sé que tú sufres el momento de la persecución. Y este escrito o esta referencia es a Policarpo de Esmirna, que por este tiempo también sufrió el martirio. Hace 86 años que le sirvo al Señor. Cuando lo van a matar, le dicen que niega a Cristo y lo dejan vivir. Y dice: hace tanto tiempo que lo sirvo y nunca me ha quedado mal, como yo tendría que negar a aquel que me ha dado la vida. Y todos corren a traer leña para prenderle fuego, y dice el acta de su martirio que las llamas se engolfaban como la vela de un barco para protegerlo.
Y luego es donde surge la expresión famosa del Pater Christianorum, donde en la tradición comienzan a llamarse padres a estos obispos emblemáticos de cada una de las comunidades, como en este caso, que son perseguidas. Yo sé que sufres y eres pobre. Habla de una situación que él está viviendo. No te asustes de lo que vas a padecer. El diablo te meterá en la cárcel y algunos de ustedes también. Serán días de prueba, pero persevera fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Ya aquí hay un mensaje de esperanza. El dar la corona de la vida es como bienaventurados los que lloran porque serán consolados. No tanto porque la dicha esté en el llanto o en el sufrimiento o en la persecución, sino por el consuelo que el Señor nos da, como dicen las bienaventuranzas en el capítulo 5 de San Mateo. Aparece desde luego, precedidos por todos estos momentos, todos estos acontecimientos, la presencia de Cristo que acompaña y guía al hombre, que es la primera imagen del Apocalipsis, que es muy bonita, entre otras cosas. Dice el texto que apareció un hombre con la túnica larga, que representa el Dios envuelto en el misterio, el Hijo de Hombre con la túnica hasta sus pies. Estoy leyendo Apocalipsis 1:13. Un cinturón de oro, o sea, abundantemente el oro, que significa la dignidad divina, a la altura del pecho, y su cabeza y sus cabellos blancos como la lana blanca. ¿Por qué? Porque va a expresar la sabiduría. Esos cabellos blancos van a expresar en Jesucristo su sabiduría, precisamente. Su boca con una espada de doble filo, porque lo dice San Pablo, que la palabra del Señor es como una espada de doble filo, haciendo referencia al Cristo resucitado que con su palabra, sus llamas de fuego, sus pies semejantes al bronce, es una imagen trascendente de algo que no podemos contemplar en un simbolismo aritmético con el hombre, sino que nos ayuda a mirar y a contemplar la trascendencia divina. Junto con esta imagen aparecen muchas figuras de Cristo a las que les invito a estar atentos. Esta es la primera de una serie de imágenes. El Cordero es el que quita los sellos. Este simbolismo nos ayuda a recordar la imagen del libro, la liturgia cristiana, que forma parte obviamente de toda una simbología, de un campo semiótico, hermenéutico, interpretativo, para profundizar en él. La historia siempre del Apocalipsis va a estar en combate con un dragón, con el mar, donde se refugian las bestias salvajes, los monstruos marinos, el Leviatán, y nos ayudan a explicar con este simbolismo el enfrentamiento de la vida cristiana con el mal, no necesariamente con el Imperio Romano en ese tiempo, que también lo es, sino que ya en una reflexión un poco más amplia podríamos mencionar el mal en forma general. Bien, ¿cómo
entender el simbolismo del Apocalipsis. La gran dificultad que nos vamos a encontrar en el Apocalipsis es entender su simbolismo, porque puede ser interpretado de una forma equívoca. Y muchas veces en este punto estriba el problema del Apocalipsis, que nos conduce al fundamentalismo. ¿Por qué? Porque se encuentran una serie de imágenes que emplea el autor para querer explicar la realidad que está viviendo y la realidad que el hombre como cristiano va a vivir o se le va a presentar en lo sucesivo. De ahí entonces que el autor del Apocalipsis utiliza elementos como de una especie de construcción vertical. Es algo como muy artificioso. En este plano simbólico habla de una continuidad casi fantástica, poniendo al lector en una situación incómoda cuando quiere interpretar. El verdadero problema, decía, estriba en el núcleo hermenéutico, en la interpretación de estos elementos de una forma equívoca. Por eso hay que tener mucho cuidado para profundizar en el simbolismo que presenta el elemento empleado. Por ejemplo, cuando habla de Cristo, dice que Cristo es fiel, que es el primero nacido de entre los muertos, que es el Rey de Reyes, que es el que nos ama, que es el que nos purifica de nuestros pecados, como dice el Apocalipsis 1, 5 al 6. Tiene todo el poder, la fuerza y la riqueza. Entonces, al tener todo el poder, es considerado como un león. Es considerado como si fuera un cordero con 7 cuernos. O sea, yo cuando veo una pelea de un animal salvaje que tiene un solo cuerno o 2 cuernos pues normales, me sorprende la fuerza que tiene, ¿no? Ahora con 7 cuernos, o sea, son estructuras bíblicas que ponen de relevancia la fuerza extraordinaria, una fuerza que no es capaz de vencer nada ni nadie. Los 7 ojos también, como maneja el Apocalipsis 5, 6, nos ayudan a redescubrir el valor de un simbolismo en el cordero manso, degollado, humilde, pero que expresa a su vez el sacrificio cruento en la cruz del que ha resucitado y está en pie. Entonces es el cordero degollado en pie. Él es el símbolo de la resurrección, este simbolismo. La única fuerza que sugiere es que la resurrección venció a la muerte y que obviamente en Cristo coexiste el cordero degollado con el hecho de estar en pie, con los signos de la pasión, como es así que se muestra Cristo resucitado, ¿no? Olvidando desde luego los signos de la muerte, presentando el mensaje que está en función de ya ando quitando el mantel de estarlo jalando, ¿no? Bien, vi al Hijo del Hombre precisamente en forma humana, el cabello blanco, la fuerza, o sea, son toda una serie de elementos que tienen que ser interpretados en el simbolismo. El caballo blanco, no al que le solté la rienda,
sino el caballo blanco que representa el caballo manso, el caballo que es obediente, integrado a la acción de Dios, que casi puede interpretarse como la figura del ángel, pero aquí el simbolismo es como este cordero degollado y en pie, a través de esta fuerza adquiere la plenitud adquiere la plenitud de lo dominable para construir el reino de los cielos. Es decir, el simbolismo bíblico que presenta el Apocalipsis pasa a ser como una especie de indicativo. Así, por ejemplo, el cielo indica la zona de la trascendencia. La tierra va a indicar, por el contrario, la naturaleza del hombre, el nivel de lo humano. Es casi como un nivel simétrico. El juicio escatológico que se hace en el monte de Sión a Jerusalén celestial y a la imagen del mal representada en Babilonia, que ambos simbolismos representan la figura de la salvación, finalidad precisamente de este género, ¿no? Las famosas convulsiones cósmicas que presenta el texto: el sol se oscurece, la luna se llena de sangre, las estrellas, los ángeles, las copas, los demonios, terremotos, equivalentes a un realismo, por un lado, de la presencia del espíritu del mal, y por el otro lado, la presencia incisiva de Dios en la historia de los hombres. Un elemento que me parece muy importante señalarlo para entender lo que es el Apocalipsis es el simbolismo teriomórfico que existe en el texto, que es cuando los animales se introducen para ser protagonistas. Es la transformación del hombre a través de una imagen animal para adquirir fuerza, poder o, en el dado caso, bestialidad. Así también el Apocalipsis presenta el cordero, el caballo, el león, los seres vivientes, la langosta, los escorpiones, la bestia. En todo ese realismo simbólico va a expresar la historia de los hombres y su relación, que trasciende los límites de la propia temporalidad y contingencia en la que se encuentra el hombre. O sea, va a hablar de un poder superior. Luego, ya mencionaba el simbolismo aritmético, que es como por niveles, se va estructurando a un nivel humano, un nivel sobrehumano, a un nivel conveniente, a un realismo exagerado, como el río de cristal. Por otro lado, el río de fuego. Son diferentes niveles de comprensión de la lectura. A esta imagen se le llama simbolismo aritmético. El número, la propia y desbordante numerología va a presentar otra realidad, ¿no? El 6 y el 7, el 12 y el 12, los 144,000, etc. Números, colores, es como si se estuviera hablando un poco de un lenguaje hasta un cierto sentido muy plástico, como el que los niños eligen para comprender ciertas realidades. Hay colores que nos gustan, hay colores que nos impactan, hay colores que los rechazamos.
Este género concentra una serie de simbolismo numérico y desde luego cromático, como lo veremos enseguida. El blanco va a significar la pureza, la resurrección, el propio martirio, mientras que el rojo también va a significar la sangre, pero también va a significar el color púrpura, por ejemplo, que se encuentra en los reyes de este mundo que se envuelven en los placeres y en la realidad transitoria. El color negro va a hablar de la desgracia y la miseria, como aparece en el capítulo 6 del Apocalipsis en el verso 5 y 12. El rojo va a hablar de la violencia también, mientras que el amarillo va a hablar de la muerte y también el escarlata va a hablar del desenfreno, como aparece en la figura de la Gran Babilonia del capítulo 17, 3 en delante. Los famosos septenarios que en el Apocalipsis son muy recurrentes, y hay quien analiza incluso todo el escrito del Apocalipsis bajo la clave hermenéutica del número 7. Son los del 7-Eleven. No se crean. La más notoria explicación son los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas, las 7 iglesias. Este septenario de sellos, solamente el Cordero tiene poder sobre ellos. Desde luego que la esperanza que el hombre tiene es que la fuerza del Cordero abra, desate el libro de la vida. El Cordero causa la alegría porque va a abrir el libro, entonces tocan las trompetas que ya decía ayer, ¿no? Los jinetes del Apocalipsis. En cambio, el número 6 es el número de la imperfección, de la particularidad. Si el 7 es plenitud, y le aplicamos la palabra poder, la plenitud del poder es el 7, entonces el 6 no es plenitud del poder. El 6 es todo lo contrario. El que no puede, el que no trasciende, el que al final no lucha, al final no vence. Los 144,000, que es la visión de la esperanza por la salvación, son el resultado de las 12 tribus de Israel más los 12 apóstoles, 12 por 12, 144 más el 1000 que supone la salvación. Son los 144,000. No es para que se asusten cuando vengan los testigos de Jehová y les dicen: yo soy de los 144,000 y tú ni a 6 llegas. O sea, no se dejen enganchar o envolver, como dice San Agustín, por las fases de estas lenguas viperinas, ¿no? Las trompetas, que sobre todo en el Apocalipsis 8, 11, comienza la nueva visión de la esperanza de estos que se salvan, acompañado de una especie de cataclismo. Y ojo con esos cataclismos, porque como decía al principio, algunas veces son interpretados los signos con un mal espíritu, un espíritu que provoca miedo. Podríamos decir la lectura de este propósito de un audio que escuchaba hoy. El séptimo ángel vació su copa en el aire. Se llamaba coronavirus.
Sí, o sea, puedes interpretarlo de esa forma. Entonces hay que tener cuidado para no causar el miedo, sino la esperanza, que es el fin de este género literario. Y entonces, si estaba en el aire, hubo relámpagos y retumbaron los truenos. Y un violento terremoto, nada más hacía falta, ¿verdad? Que ahora que todos que tenemos que estar resguardados, como dicen, tenemos que estar resguardados, hay un terremoto para salir a la calle. O sea, es una interpretación fundamentalista. O sea, no tiene nada que ver con lo que dice el texto, y lo puedes aplicar tú al coronavirus, y lo puedes aplicar a mil cosas que oyes o escuchas en el ordinario de la vida y que sin embargo no son esa clave hermenéutica la que el texto nos está presentando. Las 7 copas que aparecen en el capítulo 15 al 22 comienzan con una visión celestial de esperanza. Nuevamente, ¿no? Después de las copas, después de que se derraman, viene el cataclismo. La 6ª copa nos mete en el ámbito de la derrota. O sea, es el momento frágil de la condición humana llevado al extremo. ¿Para qué? Para que en esta 7ª copa comience la verdadera acción de Dios. Ahora sí, la visión del fin en el cual Dios va a tener su gloria. El Apocalipsis, por consiguiente, como mensaje de esperanza, va a conducir a todos los elementos al fin de motivar, al fin de descubrir en Dios la fuerza que nos conduce a la resurrección y a la vida eterna, al árbol de la vida, dice, así cierra el Apocalipsis con la figura del árbol de la vida, ¿no? Que entre otras cosas es la esperanza de toda la Sagrada Escritura. Comienza con el árbol de la vida y termina con el árbol de la vida. Algunas otras imágenes que nos presenta sobre el simbolismo, ahora sí que teológico, bíblico, cromático, como lo hemos visto, ¿no? Llaman la atención inmediatamente a la conexión que tiene con el Antiguo Testamento. De Dios presenta la majestuosidad, el que está sentado en el trono, que tiene el dominio, el poder, la fuerza, el honor. Esta es la teofanía, pero es una teofanía veterotestamentaria que ahora retoma San Juan y repropone al hombre de hoy. La vocación de Isaías, por ejemplo, en el capítulo 6, nos recuerda a la imagen que nos presenta el Apocalipsis de los ángeles que están gritando santo, santo, santo. Isaías 6:3 se puede leer bajo la óptica de Apocalipsis 4:8. Lo mismo el trono que aparece en Isaías 6 en el llamamiento del profeta, ahora va a aparecer en el capítulo 4, del versículo 2 al 3 y en el versículo 6, la imagen del arco iris también, aquel signo de la alianza que hace Dios precisamente con Noé,
para ya no volver a destruir la tierra con el agua, aparece ahora en el Apocalipsis 4:3. La figura del Cordero, que representa por un lado la humildad y por otro lado el poder y la fuerza, capaz de entender desde el principio los signos, los libros, los sellos, capaz de entender la situación que vive el hombre en la historia, ¿no? Las 7 trompetas del Apocalipsis 8:11 que nos meten dentro de una catástrofe, como ya decía, en el que va a resurgir una nueva esperanza para los vencedores. Al final van a aparecer, ese simbolismo también es muy significativo, el simbolismo de las ciudades que entran en escena, la gran prostituta que es Babilonia y la nueva Jerusalén, en la que concluye la esperanza del cielo nuevo y la tierra nueva. Espero al final hacer una referencia a ellos. Un elemento que también vale la pena considerar ahora es el que aparece a partir del capítulo 12, la visión de la mujer. Dice el Apocalipsis, la gran señal. No dice que es María, pero es un simbolismo de María. Hay quienes se aplican más a entender que esta mujer vestida de sol es la iglesia, resplandeciente, que va a dar a luz y que nos puede ayudar a entender en gran sentido y gran medida más al Apocalipsis, más al Génesis 3 que otros textos referidos a María. Bien, ahora vamos a ir directamente a, digamos, a parafrasear un poco este simbolismo siguiendo algunas lecturas o algunas claves hermenéuticas o teológicas. Primero, el Apocalipsis tiene el trasfondo en el cual subyace una liturgia, como si Juan fuera fuertemente afectado o influenciado por la liturgia cristiana. Aparecen muchas doxologías, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos, numerosos cambios en los que se presenta la asamblea y luego se enfoca en el que preside la asamblea, la misma figura del Cordero que representa la Eucaristía o que puede hacerse una lectura eucarística del Cordero. Desde luego la imagen o la figura de la vida eterna. Y en algunos momentos parecería como si San Juan estuviera hablando de la primitiva comunidad cristiana, respondiendo con una especie de alabanza, hasta un cierto sentido cósmica, o de la asamblea, oraciones de petición. Ahora es digno el Cordero degollado de abrir los sellos, porque con su sangre compraste para Dios hombres de toda raza, pueblo y nación, y has hecho de ellos un reino de sacerdotes. El sacramento es otro de los elementos que aparecen en el texto y que la Iglesia ha retomado en la figura o en la realidad eucarística. Es una realidad sagrada. El que preside es santo y realiza una acción sacerdotal en la cual también está llamada
a converger la figura del incienso, los aromas, las piedras preciosas, toda una especie de liturgia cristiana hermosa, bonita, participativa, no noyosa, no enfadosa. ¿Qué padre vas a celebrar? El Padre Julio, híjole, no, aquí hay una liturgia en la que tú gustas del que está sentado en el trono, etcétera, ¿no? Una figura bastante profunda de lo que es la Eucaristía. Toda esta liturgia se centra en un personaje, decía, en el uno. ¿Quién es el uno? Obviamente el Apocalipsis desde el capítulo 4 lo utiliza para referirse a Dios. Parece como si fuera heredero de aquella imagen en la figura del Antiguo Testamento, incluso en la apocalíptica del Antiguo Testamento, los 4 seres vivientes que representan los 4 evangelios en esta otra simbolismo. Y hay un elemento que merece una particular atención en el texto. El número 4 se refiere a los 4 ejes que constituyen el centro de la tierra, los 4 puntos cardinales que sostienen, que orientan, y que este 4 está desde un cierto sentido analizado, enfocado desde la otra perspectiva de los seres vivientes. O sea, son los evangelios los que sostienen, los que dirigen, los que orientan a alcanzar o a identificarse con Dios en la vida eterna, los que nos ayudan a vencer o a dominar la acción del mal. Les decía del número 6, ¿por qué? Porque el número 6 va a ser el número de la bestia, es un número simbólico. El 6 denota imperfección, por lo tanto, el número 6, tal vez en la figura o en la imagen de Isaías 6, los querubines que se encuentran tienen 6 alas, o sea, no son Dios. Con 2 alas cubren sus pies porque Dios es un misterio. Están hablando de Dios, pero no son Dios. Con 2 alas cubren sus ojos porque es un misterio. Con 2 alas cubren sus pies porque no podían identificarse esas visiones como una visión baálica. Baal era representado con el toro y por consiguiente tenía los pies de pezuña, y al no dejar ver la pezuña o el pie representaba también un simbolismo, y con 2 alas se sostenían. Lo cierto es que el número 7, el famoso Sheba, denota la perfección. El número 1 junto con el 7 nos habla de Dios perfecto, 1. El número 12 representa las 12 tribus de Israel, en cierto sentido la extensión de la acción divina, y el nuevo pueblo de Israel representado por los apóstoles en una nueva proyección divina sobre de ellos, el que los escucha, el que los atiende, él va a salvarse. Los 12 por 12 son los 24,
o 12 por 2, 24, y los 1000 que representan, desde luego, la imagen o la figura de la salvación. Bueno, con todos estos elementos señalados, podríamos hacer una lectura entonces más profunda del texto y de algunos simbolismos que pueden utilizarse en el texto. Vamos a ir directamente a entender una figura. Quiero señalar nada más una imagen a propósito de los números. En el Apocalipsis 13 aparece la famosa y emblemática figura que ha tenido como mucho contraste, no sé por qué, es un simbolismo numérico, ¿no? Dice al final: aquí va el número de la bestia, el que es sabio y entendido puede interpretarlo. Se trata de una cifra que es 666. Aquí habría que entender en primer lugar que es el número de la bestia. Y la bestia, como tal, forma parte de la acción del mal. Pero el dragón del Apocalipsis era más fuerte que la bestia, o aquí habría que señalar también ese elemento, ¿no? Lo cierto es que es la representación de la imperfección llevada al extremo. El 666 representa la acción del poder que se contrapone a la acción divina, al bien, a la vida. Entonces, toda persona que actúe contra el plan y el proyecto de Dios es llamado anticristo o mal. Pero en el simbolismo numérico hay una correspondencia en griego del nombre Nerón. Tal vez a eso se refiere la dimensión sapiencial que señala el mismo texto. El que es sabio, Apocalipsis 13, 17 y 18, que interprete la cifra. Está haciendo referencia a un nombre en esa correspondencia numérica que desde luego históricamente pertenece a la figura específica del nombre Nerón. Puedes aplicarlo después a otro imperio, pero como ya decía, es una interpretación que puede fallarnos y colocarnos en un fundamentalismo del texto. Hay que tener mucho cuidado. Bien, para terminar, en estos 10 minutos quisiera explicar el último punto señalado sobre el simbolismo teológico de algunos textos. La imagen que en el tiempo histórico encontramos de la idolatría en la tierra, de lo más abominable, era precisamente Babilonia, que aparece a partir del capítulo 17 de nuestro escrito, el juicio de Babilonia.
¿Qué representa Babilonia? Babilonia representa el enemigo sobre el autor de la vida, del bien y de la verdad. Es el símbolo de la idolatría y de la corrupción que hace todo lo más abominable. Con su vino emborracha a los hombres de la tierra, como dice Apocalipsis 17, 2 y 5. ¿Dónde se encuentra? Se encuentra al borde de las aguas, que este también es un simbolismo, puede interpretarse en sentido literal, buscando en una ciudad cerca del mar, asentada sobre las 7 colinas, y que se alimenta también con la sangre de los mártires y con la sangre de los santos, dice el Apocalipsis 17, versículo 1, versículo 6 y versículo 9. Ella también tiene 10 cuernos, es fuerte, es ímpera. El Cordero tiene 7 y van a luchar. Babilonia representa obviamente la élite del pecado y del mal, como lo representó Sodoma y Gomorra en la Sagrada Escritura, de la idolatría fuertemente condenada, y que se puede aplicar, o hay quien lo aplica, a las ciudades imperiales, a las persecuciones de los cristianos primitivos, la ciudad de las 7 colinas donde se encuentra asentada es la imagen de Roma, que tiene 7 colinas, pero sí se pretende buscar 7 colinas de no sé, hay otras que se pueden encontrar. Ahora, aquí viene lo interesante. Ella no es la que reina eternamente. Babilonia va a ser contrapuesta a Jerusalén, y no a aquella Jerusalén que tienen los judíos, sino a la Jerusalén celestial, a la Jerusalén que depende precisamente de la acción de Dios, que obedece la acción de Dios, que se encuentra en el libro en una especie de analogía muy cercana a la comprensión de esta figura salvífica. Lo cierto es que Jerusalén va a ser salvada y Babilonia va a ser precipitada. Esa va a ser como el destino final de estas dos ciudades, ¿no? La mujer vestida de sol, que podría aplicar en el capítulo 12 del Apocalipsis, y que podría aplicarse desde luego a algunas imágenes bíblicas, como es en el Génesis 3:6. Dice el Apocalipsis 12: apareció una mujer revestida de sol, con la luna bajo sus pies, coronada por un manto de estrellas. Esta Biblia tiene unas hojas extremadamente delgaditas y para separarlas. Apareció en el cielo la gran señal: una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, coronada por un manto de estrellas. La imagen es clara.
La mujer reina sobre la dimensión celeste. Estaba llegando el tiempo de dar a luz. Esto nos coloca inmediatamente con la figura de Eva, que aumentará los sufrimientos del parto como una situación de castigo. La mujer es esposa y la mujer es madre, como la iglesia. De aquí podría uno fácilmente profundizar en esta figura para dar lugar a una interpretación que luego vamos a conocer, sobre todo en el ámbito de nuestra cultura mexicana. La Virgen María es una aplicación del simbolismo. La Virgen María es la mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies, coronada precisamente por un manto de estrellas. Y que nos remite a la Virgen de Guadalupe, pero podríamos pensar ahora sí como en algo más o en alguien más. Quiero terminar la exposición nuestra porque ya estamos a un par de minutos. Hay otros elementos que me gustaría profundizar con ustedes, pero creo que para terminar podríamos señalar el último fin de la esperanza cristiana. Dice el Apocalipsis, que es la parte final, esta que ahora señalo, a partir del capítulo 21, y con eso terminamos en este día, para mañana pasar a la lección divina que quería hacer con ustedes, una lectura orante de un texto. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, y el primer cielo y la primera tierra ya no existían, y el mar ya no existía. Entonces vi la ciudad santa de la nueva Jerusalén que bajaba del cielo, embellecida como una novia engalanada. Aquí todavía se agrega la novia nupcial a la imagen del Apocalipsis 12. Es la mujer vestida de blanco, engalanada, bella, hermosa, como los hombres que lavaron sus vestiduras en la sangre del Cordero, los mártires puros, limpios, que se presentan ante Dios, y que al final es su última referencia que hacen. El mar representa lo indominable, el hombre no puede someter al mar. Y el mar es la sede de los monstruos marinos, diabólicos. Ese mar ya no va a existir en la vida eterna. Y el cielo nuevo y la tierra nueva nos hablan de una esperanza. Por eso es el Apocalipsis un mensaje de esperanza. Enjugarán las lágrimas de los ojos y ya no existirá más muerte, ni duelo, ni gemido, ni penas, dice el Apocalipsis 21. Es el momento en el cual Dios se revela plenamente en la historia del Apocalipsis. Eso es una revelación. Quebrantando la propia morada existencial de los hombres y estableciendo una morada en el cielo con ellos. Ya no necesitarán luz de lámpara ni de sol, porque el Cordero va a ser su lámpara. Él los iluminará. El cielo nuevo y la tierra nueva nos hablan de una realidad celeste. El cielo no está aquí. La vida eterna no está aquí. Entran dentro de la historia una especie de elementos como cataclismo para destruir
lo que existe y dar origen a un nuevo orden de las cosas, donde Dios precisamente sea todo en todos. Esta Jerusalén nueva, dice el texto, será hermosa, de oro sus calles, de jaspe, o sea, como que al autor le gustaban mucho los elementos del oro, las piedras preciosas, al río de cristal, y lo refleja de esta forma en el texto. Fíjense que vengo pronto. Esa es la esperanza que debe ser atendida con una cierta solicitud. Vengo pronto porque felices los que laven sus ropas y disfrutarán del árbol de la vida. ¿Por qué el simbolismo del arte de la vida? Del árbol de la vida. Bueno, el árbol de la vida no dará ocasión al pecado. En el cielo nuevo y en la tierra nueva, en la nueva Jerusalén, ya no reinará la Babilonia, ya no habrá monstruos que quieran destruirnos, ya todo lo malo habrá pasado y reinaremos por siempre con el Señor en comprensión y en extensión de este árbol de la vida. La estrella brillante de la mañana, dice Jesús, dio esa nueva esperanza, ¿no? Pues que este texto que hemos analizado en este día y profundizado nos ayude desde luego a tener un acercamiento más confiado y más profundo al Señor. No sé si hay alguna pregunta, Julio, para considerar en este momento, ¿no? Dice, por aquí alguna pregunta de Alice Pérez Pelayo, es una alumna de la Escuela de Biblia de Colima. Les saludo a toda la gente que nos puede seguir en esta imagen. Pater, ¿a qué hace referencia el río de cristal? Bueno, el río de cristal, así se llamaba la dueña, cristal, ¿no? El río de cristal, aparte de que es la abundancia de la belleza, de la claridad, de la transparencia, aparece precisamente en las bodas del Cordero, en la dimensión celestial. El río de cristal pertenece a una belleza, a un engalanamiento, a algo sorprendente de lo que sería la Jerusalén celestial. ¿Por qué? Porque estar en la vida eterna no es noyoso. Vivir en la experiencia de Dios es algo verdaderamente sorprendente. Podemos ver a Dios como en un río de cristal, admirarnos y sorprendernos de su belleza, que emana, que constantemente está fluyendo. Eso es a lo que hace referencia el río de cristal, a la belleza de Dios que emana, que panta rey, que va fluyendo, que todo fluye en Dios. La belleza misma, la pulcritud omnia, dice San Agustín, la belleza sobre toda belleza, nos atrae, nos emociona, nos impulsa. Esa es precisamente la imagen del río de cristal. Gracias.
Pues sin más por el momento, esperemos que el Señor nos haya emocionado en esta lectura también acompañada y que nos pueda provocar ahí la inclinación a volver al texto del Apocalipsis. Gracias, nos vemos mañana en nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo.